Los pasos para elaborar el HACCP, apunten bien, jóvenes y señoritas, son 12. Así como una receta, el HACCP se sigue a través de varios pasos, de los cuales los 5 primeros son pasos propiamente dichos que consisten en la formación del equipo, del producto, mientras que los siguientes son parte de los principios del HACCP que ya hemos visto anteriormente. Y acá lo voy a detallar un poco más. Y el primer paso es formación del equipo HACCP. Bien, como les comentaba, normalmente se buscan personas que sean y que estén implicadas en el proceso. Y cuando formamos un equipo, pues buscamos eso, hacer equipo. Buscamos a las personas que nos apoyen o que nos respalden. Evitar este tipo de trabajos en equipos, porque si es así, prácticamente pierde el sentido hacer hazard. Y creo que por lo mínimo todos hemos estado en esta clase de equipos que estoy manifestando. Ahora no digo la posición, el puesto que han estado ocupando, porque bueno, en fin. Pero con certeza, mínimamente, hemos sido partícipes de uno de estas categorías. Cualquier parecido con la realidad solo es coincidencia, por favor, no es ninguna afrenta ni nada hacia algunas personas. Si se quieren mandar indirectas, por favor, mándeselo vía privado. Pero sí, formamos el equipo Hazard. Muy bien. ¿Quiénes son? Bueno, esto sí sabemos de quiénes son, de qué película es, pero bueno. Pero ¿quiénes conforman el equipo Hazard? Si bien no hay una regla específica, puede ser el gerente general, como puede ser que no, porque estará muy ocupado, pero sí las áreas que están implicadas. Necesariamente alguien de producción, alguien de calidad, alguien que haga las compras. Si no está el jefe de producción, estará su supervisor, su asistente, su auxiliar, su practicante. Normalmente se escoge al jefe porque se supone y se entiende de que el jefe es el que tiene más experiencia, se supone que tiene más conocimientos y está a cargo de toda esa área de producción. Por lo tanto, si estás a cargo, conoces el tema productivo, te puede dar un mayor alcance. Los nombres pueden ser jefe de producción, gerente de producción, superintendente, subjefe, subgerente, alguien de producción. De igual manera, de calidad, alguien que esté ahí. Una parte administrativa, también si es que es la que realiza las compras, o como dice acá, jefe de compras o jefe de logística, porque por ahí también, como hemos visto de los proveedores, pueden haber algún peligro. Entonces, bien, ya tienen su equipo Hazard, excelente. Ya si quieren, ustedes le ponen el nombre, un nombre clave, qué sé yo. O sea, un nombre que les guste, para todavía sentirse motivados. No hay un número específico, porque a veces puede ser que el proceso sea tan grande que involucre varias áreas y está en función a la empresa misma. ¿Por qué? Mientras más grande es una empresa, necesita más puestos, por decirlo así, que estén controlándose. Quizás la misma persona que compre la materia prima ya no pueda ver los insumos, ya no pueda ver los envases. Entonces, si cada uno, hay un responsable de cada uno de esas compras, tendría que estar involucradas también un jefe de compra de materia prima, un jefe de compra de envases o de insumos. Me dejo entender, tiene que haber alguien de cada área que esté involucrada en el proceso productivo. Mientras más grande la empresa, obviamente van a haber más áreas. Mientras más pequeña, van a haber pocas.
Esto es con lo básico que uno inicia. Paso 2. Descripción del producto. ¿Qué debemos describir en el producto? Por lo mínimo. ¿Qué? Lo mínimo que debe ver en el producto, pues su nombre, ¿verdad? Su nombre. Su nombre del producto. Y de darse el caso, consignar el nombre científico de ser el caso. No me van a decir el nombre científico de la leche, por favor, no. No existe eso. Pero si fuera, por ejemplo, en lácteos no existe, pero si fuera una conserva de pescado, se podría colocarle el nombre científico porque puede identificar a una especie diferente. En lácteos no hay ese problema. Necesitamos la composición del producto, materias primas, ingredientes, aditivos, etc. Pregunta, ¿hay alguna manera o alguna forma en la cual nosotros describimos nuestros ingredientes de algún producto? ¿Tenemos algún criterio para hacerlo? ¿Lo hacemos de manera alfabética? ¿Lo hacemos o es independiente? No interesa. Por ejemplo, agarran de repente una leche chocolatada y leen atrás la lista de ingredientes. Esa lista de ingredientes es un orden cualquiera, puede ser un orden cualquiera, puede ser en orden alfabético, no sé, les pregunto, ¿se rige bajo algún criterio? ¿Qué piensan ustedes? No sé, profe, nunca me he preguntado eso. Esa era la respuesta que esperaba. Genial. Les voy a decir algo. Los ingredientes, el orden tiene un sentido y se ordenan de mayor a menor. Por ejemplo, en una conserva, vamos a agarrar el mismo ejemplo de la conserva de atún. ¿Qué tiene la conserva de atún? Tiene atún. Después agua. Después sal. Listo. ¿Por qué? Porque el atún representa el mayor porcentaje dentro de todo el producto. Luego sigue el agua, luego sigue la sal. De igual manera. Tengan en cuenta eso. La composición siempre se ordena en función a un orden decreciente. De más grande al más pequeño. Así es. Si ustedes hacen etiquetas, por favor, tengan en cuenta eso. Eso lo dice también la norma de rotulado. Y si tienen la curiosidad, y yo les invito a que hagan esto siempre, agarren un alimento procesado en las tiendas y lean su composición. Miren que casi siempre al final están los aditivos porque tienen que estar en proporciones más pequeñas. Entonces, bien, colocamos la composición de qué está hecho. En este orden. Las características físico-químicas, microbiológicas, incluidas también las sensoriales. pH, azúcar, grados alcohólicos, Brix. Características microbiológicas que indican una normativa, la normativa técnica de los criterios microbiológicos en función a la naturaleza del alimento, que vimos hace como 5 semanas atrás. El tratamiento de conservación del producto, pasteurización, esterilización, congelación u otro que corresponda. Presentación y características del envase y embalaje. Considerando el envase, a veces se le denomina también envase primario, porque es el que está en contacto directo con el producto, y el embalaje, el envase secundario también se le considera.
Entonces, ¿de qué material está hecho? De vidrio, de lata, hojalata, aluminio, plástico, Tetra Pak. Y luego ese producto, ¿cuál es su embalaje? En cajas de cartón, de plástico, en bolsa. Las condiciones de almacenamiento y de distribución. Va a ser refrigerado, puede mantenerse al medio ambiente. ¿Cómo se debe trasladar? Y las instrucciones, perdón, todavía sigue. Y la vida útil del producto, que está relacionado directamente al tiempo de vida en que empieza a perder sus propiedades y posiblemente también empiece a descomponerse. Y las instrucciones de uso. Así es, tiene que tener instrucciones de uso, tienen que definir las instrucciones de uso. Claro, puede parecerles algo gracioso, dirán, ¿para qué otro uso se va a usar aparte que sea para consumo? Pero ¿de qué forma lo consumes? Consumo directo, tienes que hervirlo. ¿Cómo lo vas a utilizar? Está relacionado este punto al paso 3. Y el contenido de rotulado o el etiquetado. Esto acorde a la norma técnica, al decreto supremo 007-98. Esto les traeré un extracto donde está lo que debe ir en el rotulado. Pero si no, también pueden buscar un registro sanitario de algún producto que quieran específicamente y ahí les va a salir todos los datos que involucra el rotulado o etiquetado del producto. Por si acaso, en esta misma normativa se tiene que colocar el orden de manera decreciente también. Paso 3. Determinación del uso al que va a destinarse. ¿De qué manera se va a consumir? Como un acompañamiento de consumo directo. Se le tiene que desinfectar, se tiene que agitar. ¿Qué personas lo van a consumir? Niños, adultos, todo el mundo. En el caso de los lácteos, obviamente, es de todo el mundo, con excepción a aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. Bueno, de los lácteos no, de la leche, más específico, de una leche deslactosada sí podría. Y llegamos al punto de la elaboración del diagrama de flujo. Hay diferentes formas de elaborar un diagrama de flujo. Usando a veces usando la simbología de un diagrama de operación de procesos. No sé si conocen esa simbología que es un cuadrado, un círculo, una D, una flecha, un triángulo. No sé si conocen esta simbología para elaborar un diagrama de flujo. Pero si no lo conocen, tampoco hay problema. Porque basta con un diagrama de bloques para poder elaborar el diagrama de flujo. Para este caso, es decir, porque a nosotros nos interesa observar el proceso. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es que el diagrama de flujo es de todo el proceso. Y cuando digo todo, es a todo. Por ejemplo, en una parte indican envasado. Sí, pero supongamos que fueran botellas. El envasado de las botellas, ¿qué? Las botellas están limpias, se tiene que hacer un pretratamiento, se tiene un prelavado. Las tapas también se tienen que lavar. Si van a hacer yogur y van a agregarle mermelada, ¿de dónde la sacan la mermelada? ¿La preparan ustedes? ¿La compran? ¿Cómo la agregan? Tiene que estar esto acá.
Y por eso se puede utilizar un proceso en paralelo. También se coloca acá, por ejemplo, limpieza y desinfección de frascos, qué sé yo, puede ser secado y acá entra la parte del envasado. De igual manera acá, preparación de mermelada o preparación del almíbar, tantos grados Brix, tanta temperatura y se le agrega. Tiene que colocarse. Porque en este diagrama de flujo se tiene que ver todo eso. ¿Por qué? Porque el paso 5 involucra confirmar todo lo que está en el diagrama de flujo in situ. Eso quiere decir de forma presencial. En una planta, estableces el diagrama de flujo y tú compruebas que todo esto se da de manera tal cual lo ves. En tu diagrama de flujo se tiene que ver acá. Y si no se ve, entonces se tiene que modificar el diagrama de flujo. Así es. No hay problema que se modifique. De repente no consideraste un punto y ahora lo quieres cambiar. No hay problema, lo puedes modificar. Tienes que comprobarlo. Esta parte se hace presencialmente, obviamente. Esta parte, cuando les deje su, su evaluación o su examen, se va a sobreentender esta parte de acá. Tal vez use su imaginación. Y en el paso 6 ya involucra el principio 1 recién. Los peligros y medidas preventivas. Aquí estamos. ¿Esto qué significa? Identificar todos los peligros, como hicimos en la parte anterior, enumerándolos. Y es por cada etapa. Cada etapa. Recepción de la materia prima, los 3 tipos de peligros que pueden haber. ¿Por qué es importante? Porque hay que ver cuál es el recorrido del alimento y ver si posiblemente el peligro puede ir con ellos. Esto está relacionado con lo que comentó su compañera con la contaminación cruzada. Entonces tenemos que ver estos peligros que pueden haber. ¿Cómo lo hacemos? Algunas pautas es de revisar el material que estamos recibiendo, por ejemplo en la materia prima. Revisamos y observamos y vemos cómo puede influir en este caso la descripción del producto para los análisis en etapas posteriores al proceso. Algunas preguntas que nos pueda seguir, claro, algunos, por ejemplo, como ¿qué microorganismos pueden estar en este producto, en esta materia prima? Otras preguntas que nos pueden ayudar es de que por ejemplo, la cantidad y tipo de ingredientes ácidos y el pH resultante en el producto final afectan en el desarrollo o la supervivencia de los microorganismos. Se puede resumir diciendo el producto final en su pH puede favorecer el desarrollo de microorganismos. Este tipo de preguntas nos pueden ayudar a... Cuando identificamos los peligros tenemos que evaluarlos. Tenemos que determinar, en este caso, si es que puede, pues, qué tan perjudicial puede ser este peligro. Como les repito, esto se hace para cada etapa. Para cada etapa se realiza. Entonces, identificamos el peligro. Muy bien. Por ejemplo, pelo de vaca. Lo caracterizamos como un peligro de tipo físico. Vemos si es que, en este caso,
en dónde se puede dar esto, qué tanto se expone el producto y qué tanto después puede significar el riesgo que se mantenga este pelo de vaca. HACCP involucra hacer un trabajo de campo. No tiene que observar el proceso productivo para poder determinar, en este caso, los peligros y poder tener más claro el proceso, porque HACCP es algo que es propio para cada proceso y para cada empresa. Si bien tienen cosas en común, pueden tener cosas en común, pero lo normal es que sea específico para cada proceso. Tenemos que observar cómo procesan, cuáles son en este caso los tratamientos térmicos que se realizan, cómo es el desempeño del trabajador, eso se tiene que observar. Para encontrar los peligros, no vas a creer lo que te diga normalmente un supervisor. Bueno, sí, le puedes creer, pero es mejor verlo, ¿verdad? Ver cómo procesan. Quizás no se dio cuenta que de repente en un operario de línea es usando un guante desde hace tiempo y ya está desgastado. Y ese guante posiblemente se rompa un pedazo del mismo y pueda traer como consecuencia la contaminación del producto. Entonces uno tiene que observar y tomar las medidas preventivas, en este caso, para cada etapa. Estas están en función a la naturaleza del peligro. Puede ser hasta de evaluar al proveedor, brindar un EPP, utilizar instrumentos calibrados. Entonces, hay que tomar las medidas pertinentes. Algunos ejemplos de medidas preventivas los podemos encontrar en las normas, en las buenas prácticas de manufactura, en programas de higiene y saneamiento, programas de desinfección, de control de plagas y de mantenimiento de equipos. Y ahora vamos a analizar lo que es el peligro en sí, porque ya lo hemos encontrado, ya sabemos en dónde se va a dar. Ahora, analicemos el peligro. Acá vamos a ver dos tipos de conceptos. Uno es la probabilidad de ocurrencia, que involucra el tiempo o la facilidad con la que se va a dar este peligro. Y lo otro es la gravedad o el daño que podría ocasionar. La probabilidad alta ocurre siempre en el proceso, la media ocurre ocasionalmente, la baja es muy poco probable y la insignificante que es nunca o casi nunca. Esto lo vamos a armar en esta matriz. Existen varias matrices similares, algunas utilizan números. Yo en esta ocasión he puesto esta de acá. Al final siguen el mismo esquema, pero ¿cómo se evalúa esto? Primero, la probabilidad y la gravedad, que eran los conceptos que había mencionado anteriormente. Esta combinación de probabilidad y gravedad me indica el riesgo, que puede ser satisfactorio, que no significa algún peligro, menor, mayor o crítico. En esta matriz se considera satisfactorio y menor como peligros no significativos, y en este caso los peligros significativos son el mayor y crítico. ¿De qué depende? Bueno, si algún peligro, por ejemplo, ocurre con bastante frecuencia, es alto, acá lo consideramos como frecuencia alta, y
entendemos que puede ser su consecuencia, en este caso, o puede ocasionar algo grave, entonces interceptamos probabilidad alta con gravedad alta, obtenemos un riesgo crítico. Y así vamos a evaluar. Pero esta matriz la vamos a utilizar en el siguiente cuadro, que ahorita les voy a mostrar con un ejemplo. Por ejemplo, en el proceso productivo de una conserva de duraznos en almíbar. Supongamos que el proceso productivo, ya bueno, ustedes lo deben conocer, y si no, lo más básico que tiene que ver un proceso productivo es recepción de la materia prima, limpieza de la materia prima, pesado, escaldado, perdón, pelado químico, puede ser escaldado, envasado, cerrado, perdón, envasado, exhausting, cerrado, autopasteurizado o esterilizado y enfriado. Pero en este caso, nos vamos a enfocar en la etapa de recepción de duraznos, porque la materia prima para los duraznos en almíbar es el durazno. Bien. ¿Tenemos los tres tipos de peligros? Sí. Hay peligro biológico, hay peligro químico, hay peligro físico. Vamos a ver acá los peligros que pueden haber. Entonces, peligro biológico, hay contaminación por bacterias del género Enterobacter. Hay contaminación por hongos y levaduras, posibles residuos de pesticidas, otras sustancias químicas, materiales extraños, como pedúnculo, hojas, daño mecánico por los frutos, por el daño mecánico a los frutos y elevado porcentaje de frutos defectuosos. Vamos a ver por el primero. La probabilidad de que esto ocurra, una contaminación por enterobacterias, es alta. ¿Quién lo determina? Pues bueno, eso depende del equipo HACCP, del criterio, de lo que ha observado. Por eso están en campo. Esto puede variar de empresa a empresa. Entonces, en este caso es alto. La gravedad, claro que es alto. Esto involucraría una contaminación a la persona, se puede infectar. Y entonces el riesgo es crítico. Alto y alto da crítico. Contaminación, por ejemplo, vamos a ver por hongos o levaduras. La probabilidad es alta, dice acá. La gravedad mediana. Por lo tanto, alto con mediano me da un riesgo mayor. Y así con los demás. Acá me da, por ejemplo, el peligro químico como pesticidas, satisfactorio con satisfactorio. Y por lo tanto, me indica un peligro no significativo. ¿Por qué me da? Bueno, porque de repente conozco al proveedor y que por lo tanto que tenga residuos pesticidas quizás en menor cantidad no significa un peligro tan crítico, acorde a lo que dice este plan HACCP. ¿Puede variar? Sí, como les digo, depende. Y así se evalúan los peligros para cada etapa. De igual manera, se formula alguna medida preventiva o alguna medida de control, como un control de proveedores o solicitar un certificado de calidad,
aplicar las BPM, o me indica acá, sí, porque las BPM deben estar ya aplicadas antes de hacer hazard. Control de proveedor, certificado libre de pesticidas, etcétera. Muy bien. Ahora sí, lo que involucra la determinación de los puntos críticos de control. Para esto necesitamos utilizar la herramienta del árbol de decisiones. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo. Bien. El árbol de decisiones involucra 4 preguntas que, en función a cómo son contestadas, se determina si es o no es un punto crítico. Por ejemplo, durante la recepción de duraznos, ¿existe un riesgo biológico? Sí. Estos 2 riesgos son, voy a evaluar el primero. ¿Existen medidas preventivas de control para este peligro? Entonces tengo que ahorita evaluarlo. ¿Hay medidas preventivas? Sí, sí hay. Sí hay unas medidas preventivas. Aquí están. Muy bien. ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? Es decir, esta etapa está creada para reducir o eliminar estos peligros. La etapa de recepción, no, no está concebida para eso. Solamente está concebida para recepcionar. Por lo tanto, es no. Y nos pasamos a la tercera pregunta, porque si hubiera sido sí, sería un punto crítico de control. De igual manera acá, si no existen medidas preventivas y acá no existiera eso, entonces ¿se necesita un control de esta fase por razón de inocuidad? No. Por lo tanto, no es un punto crítico. Pero si la respuesta es sí, se tiene que modificar la fase o el proceso o el producto. Y en todo caso, agregar estas medidas preventivas. Muy bien, volviendo acá. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables? ¿O podrán aumentar a niveles inaceptables? Esto quiere decir si más adelante este peligro va a traer algunas consecuencias que van a hacer que sobrepasen nuestros límites aceptables. Obviamente, si dejamos a estas bacterias, van a suponer un peligro. Por lo tanto, es un sí. Y finalmente, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? La respuesta es sí, porque solamente es la recepción. Más adelante va a haber un lavado, un pelado químico, un pelado. Entonces, la respuesta es sí. Y por lo tanto, en la recepción, el peligro biológico exclusivamente para las heterobacterias no es un punto crítico de control. Muy bien. Y así se va a hacer con el segundo, que es una contaminación con hongos y levaduras. Así se debe hacer para cada uno de los peligros en cada etapa. El hazard asegura, pero para asegurar necesita ser lo más meticuloso posible. Muy bien, vamos a ver este peligro químico. A ver, un voluntario o voluntaria, para que lo haga, yo le voy a dirigir, no se preocupe. A ver, es facilito, responder sí o no.
Es fácil. A ver, ¿alguien o quieren que yo escoja al azar? No, yo quiero a alguien voluntario. Sí, es muy sencillo. Solo es responder sí y no. Es bien A ver, fácil. A ver, Fiorella. Muy bien. Bien, vamos a analizar lo que es los residuos químicos en la etapa de recepción. Muy bien. Los residuos de pesticidas. ¿Existe alguna etapa preventiva para este residuo de pesticidas? Acá puedes verlos. ¿Existe o no existe? profesor, no se ve chiquitita la letra. Es lo que tienes que, desde que estoy preguntando. Si existe para los residuos de pesticida alguna medida preventiva. No lo puedo hacer más grande, disculparás. Ay, sí, sí lo veo, profesor. Te enseño para que mires acá los títulos de los... Ahí lo puedes ver, creo. Ahí está. Ahí se puede ver mejor. Entonces, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Claro que sí, porque acá está determinado. Claro que sí existe. Muy bien. Entonces la respuesta es un sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta fase, la fase de recepción de duraznos, ha sido una fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable este posible peligro. ¿Sí o no? Sí. A ver, repito. La fase de recepción es exclusivamente, ha sido creada para reducir o eliminar este peligro. O sea, en esta etapa de recepción vamos a eliminar los residuos de pesticida. Recepción, yo que sepa, es para cuando recibe, ¿no? El producto. Ajá. Y ahí se va a eliminar los residuos de pesticida. Creo que, creo que no. Ajá, muy bien, exacto. En la recepción solo lo recibes, no vas a eliminarlo. Por lo tanto, es un no. En esta pregunta muchos se equivocan porque no le enfocan en esta etapa. Recuerden que esta pregunta es exclusivamente para esta etapa. Muy bien. La siguiente pregunta te dice, si se da una contaminación con este peligro, estos podrían aumentar o disminuir, pero aumentar a niveles inaceptables, sí o no, dentro del proceso productivo. Es decir, si es que este peligro se mantiene en la etapa de proceso productivo, puede contaminarse, puede contaminar todo el producto. Sí. Claro, muy bien. Si no se controla esto, entonces estos residuos de pesticida van a contaminar el producto final. Y finalmente, se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior. En una fase posterior se va a eliminar estos peligros identificados, ¿sí o no? O sea, en una etapa más adelante, quién sabe, no solamente en la recepción, quizás hay otra etapa más adelante que se elimine. Recordemos de que a veces los pesticidas se quedan en la superficie de la cáscara. Sí, profesor. Ajá, muy bien.
Claro, en una etapa se podría eliminar, quién sabe, en un lavado. Entonces, quién sabe, no soporten algunas temperaturas. Entonces, como es un sí, no es un punto crítico de control. Listo. Y así pasamos con los demás. Esta es la manera de usar el árbol de decisiones. Muchas gracias, gracias. Gracias por tu participación. Así de sencillo es, jóvenes y señoritas. Sí lo van a hacer en función a cuántas etapas tengan en su proceso productivo. Si tienen 50 etapas, uy, provecho. No, pero sí, tienen que hacerlo para cada etapa. Es por eso que les repito de que el hazard asegura esto, porque es muy meticuloso si se están dando cuenta. Bien, aquí está el resumen de las preguntas que se hacen y si vendría a ser un PCC o no. Pero ahora veamos en otra etapa. Si bien el hazard es específico para todos, pero es específico para cada proceso, hay cosas que sí o sí van a ser punto crítico de control. Pero vamos a verlo acá. En esta etapa del durazno en almíbar, consideran como tratamiento térmico esterilizado. Bien. Dentro de los peligros que pueden encontrar es el único que se presenta acá es el biológico, porque puede haber algún Clostridium por acá. Y acá han evaluado, obviamente, la probabilidad de que esto se dé. Qué tan probable es que se dé este Clostridium puede ser alta. La gravedad alta y por lo tanto es un peligro crítico. Si bien existe una medida preventiva, que son la aplicación de las BPM y capacitar al personal, vamos a revisar con el árbol de decisiones. Primera pregunta. ¿Existe medidas preventivas de control? Sí, aquí están. Y la segunda pregunta. ¿Esta fase ha sido específicamente concebida para eliminar o reducir a este peligro? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguros que sí? ¿Cuál era el peligro? Ahí está. A ver. Microorganismos. Ah, sí. Es un sí. Y por lo tanto, si es un sí, es un punto crítico de control. Así es. El proceso térmico de por sí es un punto crítico de control. Entonces, pero de todas maneras, vemos cómo funciona esto. Como en el caso anterior, el paso 8 del principio 3 se establecen los límites críticos y observamos en función a la información que obtengamos de bibliografías, de normativas, etcétera. Establecemos nuestros límites críticos. El paso 9 es el principio 4 que involucra los criterios de vigilancia. Y estos criterios respondían a 4 preguntas. Aquí tenemos. Como solamente dentro de este proceso productivo está la esterilización como punto crítico de control, entonces, ¿qué hacemos? Bien, vamos a tener en cuenta como medida de control la temperatura, la presión y el tiempo que han considerado. Este es un punto crítico de control. Solo es el número 1 porque, bueno, ya no hay otros. Límite crítico. La temperatura, tanta temperatura, el tiempo, la presión y los Brix.
Ahora viene la parte de la vigilancia. ¿Qué se va a monitorear? Tiempo y temperatura. Así es. ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer esto? Del producto terminado, se puede usar un examen microbiológico y también se puede ir controlando la temperatura y el tiempo. La frecuencia, cada batch, cada vez que se procesa, se debe hacer esto. ¿Quién lo va a hacer? El técnico de control de calidad. ¿Y dónde se registra? En un registro donde en este caso lo han denominado el procesamiento de conserva de durazno. Y de esta manera se cumple la parte de la vigilancia. Esto está estipulado, como les decía, en el manual HACCP. ¿Quién lo va a hacer? Luego viene establecer las acciones correctivas. Como les comentaba, pueden suceder algún imprevisto y se tiene que tener en cuenta esas acciones correctivas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? De repente volvemos a reprocesar, observamos, detenemos el proceso, todo eso va a estar ahí indicado. Dependerá mucho del criterio del equipo HACCP. Por eso es de que en el equipo HACCP están involucrados muchos tipos de personas y de preferencia personas con experiencia o que hayan o que tengan conocimientos del proceso. Entonces, si se identificó en este caso la desviación, corresponde aplicar una medida correctiva, hacerle el seguimiento, la fecha y la persona que es responsable de esto. Paso 11, verificación. O el principio 6, que consiste en revisar el manual HACCP, verificar que el plan se esté siguiendo acorde a lo que se ha establecido y examinar los registros de los PSCs. Finalmente, el paso 2 involucra el principio 7, que es mantener los registros, ya sea del plan HACCP como los formatos o registros de los puntos críticos de control, y los puntos de control también son importantes. Las desviaciones también anotarlas, no porque pasó en el turno que no me encontré o de repente me olvidé, no, esto no puede existir. El plan HACCP involucra estos incisos. En algunos casos pueden obviarse algunos algunos puntos, pero tienen que contener todo lo que indica acá. La política sanitaria y objetivos de la empresa están en función, pues, a lo que se quiere lograr al hacer este. Y bueno, jóvenes, eso fue la sesión de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta?